Hola a todos y a todas. Como os prometí, estamos aquí para ver una pequeña parte de lo que vimos en las formaciones presenciales de cómo integrar la educación ambiental en nuestros centros educativos, en nuestro currículo escolar. Vamos a ver tres ejemplos y tres consejitos para ver cómo podemos mejorar nuestra actividad. Tres cosas que yo os propongo para hacer. Vamos a ver un ejemplo de cómo integrar la educación ambiental en el currículo escolar, un ejemplo de actividad complementaria que nos puede ayudar en la práctica totalidad de nuestra tarea educativa y aparte que tiene un sentido de educación ambiental, incluso de gestión ambiental, y una actividad para hacer un impacto puntual sobre un tema, trabajar un tema concreto y hacerlo de manera sustantiva y con un alto rendimiento de éxito. Bien, vamos con la primera parte. Os pongo aquí un ejemplo, puede ser un clásico, pero creo que puede ser algo fundamental. Os pongo un ejemplo de un problema de matemáticas. ¿Cómo podemos realizar una ambientalización integral de nuestro currículo? Bueno, pues si podemos hacer unos ejercicios que en vez de tener que ir sobre manzanas o naranjas, para hacer ejercicios de multiplicación, bueno, pues podemos hacer el cálculo de la cantidad de litros de agua que gastamos como clase en el baño que tenemos cerca. Y el problema dice así: en una clase con 20 niños van al baño 2 veces al día y cada vez que tiran de la cadena usan 16,5 litros de agua. Esto serían la cantidad que gasta una de nuestras cisternas, de las más antiguas. Ahora mismo gastan menos si tenemos las cisternas con sistemas más eficientes, como pueden ser las de doble botón de descarga para elegir una descarga más reducida o una más amplia dependiendo de la necesidad. Bueno, pues en vez de calcular otra cosa pueden calcular esta, de la misma manera que se puede hacer en otras enseñanzas. Pongo las matemáticas, pero si queremos hacer un dibujo, podemos dibujar nuestro entorno más cercano o podemos dibujar un bodegón que podamos instalar en la clase. Una cosa no quita la otra. Pero lo mismo podemos hablar de la literatura, en la que podemos tratar de explicar un poema con algo que verse sobre un tema concreto, pero podemos hacerlo también sobre el medio ambiente, porque hay muchísimos poemas y de poetas que han vivido en Castilla y León que versan sobre nuestro medio ambiente cercano. Bueno, ¿habéis hecho el cálculo ya? ¿Cuántos litros de agua gasta una clase de 20 niños que dan 2 veces al día? Ahí tenéis la solución. 660 litros con una de estas cisternas. Bueno, pues solo con esto ya estaríamos concienciando, sabiendo la dimensión de nuestro problema en el caso de los recursos ambientales, el de los recursos de agua. Este es un ejemplo de cómo integrar la educación ambiental en nuestro currículo escolar. Simplemente en el momento que estemos diseñando nuestros ejercicios, bueno, si pueden versar sobre el medio ambiente y sobre los problemas ambientales, pues mejor que mejor. Podemos ir metiéndolo por el camino. Vamos con otra, que sería la actividad complementaria. Bueno, yo os propongo la del huerto escolar. ¿Por qué? Porque el huerto escolar no es algo que digamos, esté dentro literalmente de nuestro currículo, como sí que lo estaría en el currículo de matemáticas, aprender a realizar esas multiplicaciones, esas operaciones de multiplicación. Pero un huerto escolar nos puede servir, nos puede complementar muchísimo nuestra actividad, nuestra tarea educativa, porque nos ayuda mucho a visualizar, pero también es que podemos utilizarlo para multitud de acciones que hacemos en nuestra vida diaria, en nuestro centro educativo, incluso en nuestro currículo. Si vamos a hacer medición de superficies, por ejemplo, y sigo con el ejemplo de las matemáticas, podemos medir la superficie de nuestro huerto escolar. Si vamos a tratar la estadística, podemos hacer un muestreo de los tamaños de las plantas, por ejemplo. Imaginaos que tenemos datos de todos los últimos 5 años de la distribución del tamaño de distintas plantas a lo largo de varios meses, por ejemplo. Pero también puede servir para biología y geología, como no, analizar la textura y la estructura de ese suelo, ver la composición.
o incluso para dibujo, como os decía antes, hacer un dibujo de cómo va variando los colores a lo largo de las estaciones en nuestro huerto escolar. Puede servir y complementar, por eso digo que es una actividad complementaria, nuestro currículo escolar. Pero además estamos haciendo de manera sustantiva una actividad de educación ambiental, porque a través del huerto escolar puedo trabajar no solo los conocimientos de cómo son los ciclos naturales, sino las implicaciones del modelo de producción de la alimentaria. Y eso nos lleva a una educación ambiental mucho más compleja, mucho más completa, que nos puede hablar de la educación para la ciudadanía global, esa educación para el desarrollo que debemos tener presente también en la educación ambiental y relacionarla. Bueno, aquí os dejo además una publicación concreta que se llama Sembrar Educación Ambiental, porque cuando pensamos en un huerto escolar siempre se suele pensar en los más pequeños, se suele pensar en infantil, en primaria, y es relativamente sencillo encontrar recursos para trabajar el huerto escolar con estas etapas, pero nuestros compañeros de ERDE desarrollaron esta guía didáctica y manual para profesores que se llama Sembrar Educación Ambiental y que está dirigida a la educación secundaria. En ella encontraréis muchas actividades para realizar, para trabajar con estas edades y que pueden ser realmente interesantes. Os animo a que iniciéis y llevéis a cabo o completéis ese huerto escolar que tenéis, no solo que tenga plantas, sino que tenga mucha vida y mucha actividad, que complemente toda vuestra actividad educativa porque tenéis el recurso a mano. Vale, por último, os iba a hablar de otra fórmula, de otra forma de hacer educación ambiental y que tiene mucho que ver con eso que os decía al principio, y con esto vamos a cerrar el círculo, que es la de reformular los mensajes. ¿Cómo podemos hacer para que la educación ambiental se trate de una manera positiva, que sea divertida, que nos ayude a que el mensaje cale y se propugne mucho más fácilmente? Pues os propongo aquí una obra de teatro, de clown, de la disciplina de clown, de payasos. En este caso son dos payasas que tratan un tema muy concreto, que es el de los plásticos y basuras que llegan al agua. Vamos a visualizar solo una parte del tráiler, del vídeo de esta obra, y luego lo comentamos, ¿de acuerdo? Vamos a ver esta posibilidad, lo ponemos a pantalla completa para que lo podáis ver. Yo me retiro un momentito para que veamos los primeros segundos de esta propuesta. Bueno, ya habéis visto una pequeña parte de esta propuesta, que se llama Hasta las gotas, que es de la compañía La risa de la tortuga. Os podía hablar de otras propuestas de teatro, os puedo hablar de esta en la que estoy implicado y conozco de manera personal. Yo soy el que está manejando las luces y el sonido en esta propuesta escénica. ¿Cuál es el feedback que estamos recibiendo de esta propuesta? Pues es incluso más positivo del que nosotros esperábamos. Nos está sorprendiendo infinito. ¿Por qué? Porque estamos viendo que tiene un alto impacto emocional. Los seres humanos decidimos emocionalmente, justificamos racionalmente. Pero además la risa, el divertimento, hace calar mucho más fácilmente los mensajes. Pero aún más, el arte llega mucho más hondo. Es capaz de movilizar las emociones que nos hacen decidir si realizamos una acción o no. En este caso, la de la conservación de la naturaleza y la preocupación por el uso de los plásticos y los plásticos que llegan al agua. Habéis visto dos personajes. Uno de ellos es Agua, la mismísima Agua. Lo que ocurre en esta propuesta escénica es que
es el primer personaje que sale y el destinatario, el espectador, lo primero que ocurre con él es que se vincula emocionalmente con ese personaje. Después de eso, automáticamente, todo lo que le ocurra a ese personaje lo vamos a sentir nuestro. Y eso es lo que ocurre con nuestros alumnos y alumnas, sobre todo los más pequeños. Porque podemos explicar de manera conceptual que tenemos un problema actual con el tema de los plásticos que llegan al agua, que usamos muchísimo material que además lo usamos de una manera muy fugaz, que la vida media de un material plástico puede ser, la vida media de uso, digo, puede estar en torno a los 10 minutos y la degradación dura muchísimos años. Y que no solo eso, sino que la degradación ocurre de una manera en fragmentación, que la degradación no se da de una manera dentro de los ciclos naturales de la degradación de la materia orgánica, sino que se da una microfragmentación que al llegar al agua y sobre todo al mar, podemos estar viendo que esa microfragmentación nos está llegando incluso a la sal que consumimos en nuestra mesa. Podemos explicarle todo esto a nuestros alumnos y alumnas de 4 años, pero si ellos ven y se vinculan con un personaje que es agua y que se le quedan pegados todos los plásticos, no hace falta explicarles nada. Y si después Agua decide que así no quiere continuar en nuestro planeta y se le corta el agua a Chincheta, que es el otro personaje, que se estaba duchando, tenemos un conflicto entre personajes. Y gracias a la manera que tenemos de funcionar los seres humanos, podemos empatizar con las dos partes. Y esto es lo que queremos, que podamos comprender la complejidad del problema. Y esto el arte lo consigue de una manera mucho más sencilla que nosotros, los profesores y profesoras, los educadores y educadoras ambientales, que lo hacemos muchas veces de una manera mucho más conceptual. En este caso os invito a trabajar las historias, os invito a trabajar la parte emocional, porque tiene un impacto muy grande. Y como os decía antes, el feedback que estamos recibiendo es incluso más positivo del que nos esperábamos. Nos dicen que padres y madres que ya están trabajando estos temas en sus casas, que ya lo hacían, ahora mismo no necesitan grandes explicaciones. Cuando tienen delante un problema sobre los residuos, sobre los plásticos, lo único que les tienen que decir o lo único que les dicen a sus hijos e hijas es acuérdate de Agua y Chincheta. Y automáticamente todo este proceso mental de argumentación se resume en 2 palabras, acuérdate de Agua y Chincheta. Y además lo hace con un recuerdo emocional que motiva a la acción. Y recibimos feedback aún mucho más importante que que es el de ya no solo el trabajo que hacen padres y madres con los niños y niñas, sino que los propios niños y niñas lo dicen. Cuando ven un plástico en el suelo, lo levantan, lo cogen y dicen agua, y lo van a depositar en el lugar correspondiente. Esto nos ha sorprendido muchísimo. Pero nos sorprende aún más que el impacto emocional que estamos teniendo en los destinatarios, en los espectadores, también ocurre en aquellos que son los encargados de redactar luego las noticias. Porque cuando nosotros hacemos una actividad de educación ambiental, hacemos un taller, cuando hacemos una salida al campo, no siempre se genera una noticia. Pero cuando hay un evento artístico suele tener más posibilidades de aparecer. Y en este caso os pongo aquí la publicación del Diario de Ávila, una de las últimas actuaciones que tuvimos el 11 de octubre allí, y que fijaos en el titular que nos sorprendió muchísimo, que dice conciencia ambiental desde la risa. No sé cuántas veces ha aparecido la conciencia ambiental, que no es, digamos, el tema preferido de la prensa en las noticias, en este caso del Diario de Ávila. Y no le sigo, pero me atrevería a decir que de hace mucho tiempo que no aparece una noticia ambiental formulada desde lo positivo. Conciencia ambiental desde la risa. Bueno, pues estamos teniendo un impacto no solo en nuestros destinatarios más cercanos, en los que asistieron a esta representación, sino que lo estamos teniendo de manera multiplicadora. No tiene un efecto multiplicador en la sociedad cercana. Bien, pues os invito a que exploréis esto, a que exploréis las vías del arte, las vías emocionales. Es más importante enseñar a amar la naturaleza que enseñar a comprenderla. ¿Por qué? Porque la parte conceptual la trabajamos ya, está en nuestro currículo. Ahora tenemos que trabajar esa otra parte, la parte de emocional. Bueno, pues os invito a hacerlo y termino este vídeo con estos 3 consejos que os prometí al principio. El primero es el de ver la realidad con todos los ojos.
Nosotros estamos acostumbrados a tener o tenemos todos una cierta deformación profesional, y si soy del campo de la literatura, soy del campo de la lengua y literatura, soy del campo de las matemáticas, tendemos a verlo con nuestra perspectiva y solo. Y estará bien si integramos el medio ambiente en nuestra perspectiva y solo en nuestra perspectiva, pero podemos ampliar esas miras y ver la realidad con todos los ojos. Juzgarla bajo un prisma, que es el prisma, la manera en la que tenemos que juzgarla, esa realidad, para saber cómo comunicar esa realidad a nuestros alumnos y alumnas, es el prisma de la sostenibilidad. Hay tres patas que tienen una interdependencia fuerte, y son la pata ambiental, la económica y la social. Y sin estas tres patas, nuestra mesa no se sostiene. Entonces, todas las acciones de educación ambiental que trabajemos, os invito a que lo hagamos desde el prisma de la sostenibilidad y trabajando esos aspectos social y económico, además del ambiental, que también no solo hace falta comprender el medio ambiente, sino hace falta valorarlo, y hay que comprender las interdependencias con nuestro funcionamiento social y el funcionamiento económico. Y así unimos, como decíamos antes, la educación ambiental y la educación para el desarrollo. Y por último, y cierro tal como abrí, actuemos con creatividad, reformulemos estos mensajes para que sean positivos, y ya que trabajamos mucho los conceptos, apoyémoslos con las emociones. Os pongo ahí el ejemplo de Hasta las gotas, de esta obra de La risa de la tortuga, de la compañía La risa de la tortuga, porque la conozco, porque está teniendo un impacto muy grande, porque he visto que llevo más de 10 años haciendo educación ambiental, y estoy viendo cómo estos nuevos canales pueden ayudarnos en nuestra tarea. Bueno, pues si necesitáis cualquier otra consulta, tenéis por ahí mi usuario de Twitter, @pablolavajos_ma. Estoy allí para cualquiera de vosotros en lo que podamos ayudar. Muchas gracias por estar ahí, por tener esta preocupación por el medio ambiente y por la sostenibilidad. Ánimo con ello y hasta pronto.